Bienvenidos a Spanish Unfiltered, el podcast donde exploramos conversaciones reales en español. Soy Alex. Y yo soy Jamie. Y hoy vamos a hablar de ese instante de pánico total. Ya sabes de qué hablo. Uf, madre mía, claro que sí. Alguien te hace una pregunta súper sencilla en la calle o en un bar, el cerebro detecta que tienes que responder en español, abres la boca y nada. Silencio absoluto. Exacto. La mente se queda totalmente en blanco, como si tuvieran desenchufado el cable principal de golpe. Y ahí empieza el sudor frío, porque es una sensación física súper real. Empiezan las palpitaciones. Sí, el ritmo cardíaco se dispara. Totalmente. Pones esa típica sonrisa tensa, asientes así lentamente con la cabeza para intentar ganar algo de tiempo. Mientras por dentro tu cerebro está lanzando mensajes de error por todas partes. Es que es un colapso del sistema. Y lo peor es que es una de las experiencias más frustrantes y universales para cualquiera que intenta hablar otro idioma. 100%. Y a ver, la primera reacción automática de cualquiera cuando se ve en esa situación, atrapado en ese silencio tan incómodo, es culparse a uno mismo. Claro, pensar que no tienes nivel. Eso es. Uno piensa al instante, pues me falta vocabulario o tendría que haber repasado más las conjugaciones antes de salir a la calle. Asumes que hay un agujero enorme en tu conocimiento. Exacto, que no sabes lo suficiente. Pero es que ese es el mayor mito de todos. Esa idea de no ser suficiente es una trampa gigante en la que caemos todos. ¿Ya? Si analizas a la gente que sufre estos bloqueos, la gran mayoría tiene un nivel de comprensión altísimo. Claro. Son personas que igual se sientan en el sofá y se ven una serie entera en español sin problemas. Exacto. O se escuchan las noticias o pueden leer una novela sin estar mirando el diccionario cada 2x3. O sea, el idioma está ahí dentro. Vale, o sea, los datos están bien guardados en el disco duro, por así decirlo. Sí. Si los lees o los escuchas, el cerebro los reconoce a la primera. Pero en el instante en que tienes que generar tú el idioma activamente es cuando hay un cortocircuito. Hay un colapso en el acceso a esa información. Es un tema de la memoria de trabajo. El cerebro no está vacío, ni mucho menos, pero el sistema de recuperación, la manera de ir a buscar esa palabra, colapsa en milisegundos. Yo siempre lo pienso como si fuera como tener una biblioteca gigante metida dentro de la cabeza. Una de esas bibliotecas inmensas con estanterías hasta el techo. Eso es. Una biblioteca espectacular, con una sección enorme para los verbos irregulares, enciclopedias enteras con frases hechas que has aprendido. Todo súper bien organizado y catalogado. Exacto. Y de repente te cruzas con alguien por la calle que te pregunta ¿dónde está la parada de metro? Una situación súper cotidiana. Y tú sabes perfectamente cómo se dice. Así que vas corriendo a buscar el libro a tu biblioteca mental y resulta que la puerta principal está cerrada con llave. Y te quedas fuera. Te quedas ahí en la calle mirando a través del cristal. Ves el libro exacto en la segunda estantería a la derecha, lo tienes en la punta de la lengua. Pero no puedes abrir la puerta. No puedes abrir la maldita puerta para sacarlo y decirlo en voz alta. Y, a ver, la pregunta que me surge aquí es, ¿por qué nuestra propia mente cierra esa puerta de golpe? Es que parece un autoboicot, ¿verdad? Totalmente. ¿Qué sentido evolutivo o lógico tiene sabotearnos de esa manera en medio de una charla normal? Pues a ver, la mente no cierra esa puerta por falta de capacidad, la cierra por pura sobrecarga de procesamiento. Es igual que un ordenador. Vale, entiendo. Y aquí está la clave. La diferencia entre entrar a buscar un libro cualquiera y buscar el libro absolutamente perfecto. Ah, claro. Cuando te preguntan por el metro, en vez de entrar rápido y agarrar cualquier panfleto que diga, pues, metro, recto, derecha, ¿El cerebro decide complicarse la vida? decide que tiene que encontrar la edición de lujo, encuadernada en cuero, con la respuesta más educada y la gramática más impecable posible. Claro, el pobre bibliotecario entra en pánico intentando redactar un poema cuando en realidad solo le están pidiendo una simple dirección. Imagínate el nivel de cálculo computacional que intentamos hacer en esa fracción de segundo. Empiezas a procesar, quiero decirle que fui ayer. Entonces el verbo ir. ¿Y empiezan las dudas? Yo fui o yo iba. Vale, fui. Pero es una acción terminada. Sí. ¿Y la palabra que viene después es masculina o femenina? Madre mía, es agotador. Y espera, que además piensas, uy, es una persona mayor. Debería hablarle de usted por cortesía. Son demasiadas pestañas abiertas en el navegador al mismo tiempo. Es normal que se cuelgue. Es que la memoria de trabajo humana
tiene un límite. Piensa en la memoria RAM de un portátil. Sí, que si abres muchos programas muy pesados, se queda pillado. Exacto. Si le exiges calcular 5 reglas gramaticales a la vez, buscar el tono, recordar el vocabulario y encima estar pendiente de la cara del otro, La RAM se pone al 100 y el sistema simplemente crashea, ¿se congela por completo? y la peor parte de todo esto es que mientras tu sistema está ahí congelado, reiniciándose, la cruda realidad de fuera no se detiene. Para nada. El bibliotecario está sudando tinta decidiendo entre el pretérito perfecto o el indefinido, pero fuera en el mundo real la conversación sigue avanzando inexorablemente. Es como un tren en marcha que no espera a nadie, ¿eh? Cuando por fin, después de 3 segundos de silencio superagónico, decides la conjugación correcta, Ya es demasiado tarde. la otra persona ya ha mirado el reloj, ha cambiado de tema o simplemente te ha dicho, bueno, nada, no te preocupes, ya lo busco yo en el móvil. Y el tren ya está en la siguiente estación. Te quedas ahí con tu frase perfecta construida en la cabeza, pero ya no sirve para absolutamente nada. Es muy frustrante. Es como intentar calcular la trayectoria exacta, la velocidad del viento y la humedad del aire antes de dar un salto hacia ese tren en marcha. ¿Y para cuándo tienes el cálculo resuelto? Te decides a saltar y ya solo ves las vías completamente vacías. Y claro, ese momento de ver las vías vacías, pues retroalimenta todo el problema. 100%, porque se genera un recuerdo negativo. La próxima vez que alguien te haga una pregunta, el cerebro va a recordar ese fracaso, esa sensación de incomodidad brutal. Y se pone muchísimo más tenso, sube el nivel de alerta al máximo. Y esto me lleva a la raíz más psicológica del asunto. Si nos damos cuenta de que este proceso de cálculo tan obsesivo es tan contraproducente, ¿Que literalmente nos impide articular palabra? exacto, entonces el cerebro prefiere frenar en seco y parecer que no entiende absolutamente nada antes que arriesgarse a decir algo que suene un poco raro. Sí, así es. Es decir, todo este mecanismo de colapso está alimentado por nuestro propio miedo a hacer el ridículo. Totalmente. Es un mecanismo de supervivencia del ego puro y duro. Ese bloqueo mental, en blanco, es básicamente tirar del freno de emergencia. Para protegernos. La mente dice, cuidado, peligro inminente. Si abro la boca ahora mismo y digo la problema en vez de el problema, voy a quedar en evidencia delante de esta gente. Y claro, nadie quiere sentirse vulnerable o parecer incompetente en público. Sobre todo porque en nuestra lengua materna somos personas adultas y 100% funcionales. Somos personas inteligentes, con un sentido del humor propio, con opiniones complejas sobre política, sobre cine o ciencia. Y queremos proyectar exactamente ese mismo nivel de sofisticación de forma instantánea al usar el español. Pero al darnos cuenta de que las herramientas que tenemos en ese momento solo nos dan para hablar como si tuviéramos 5 años, Tus intelectual en la charla, el cerebro le da al botón de apagado. ¿prefiere el silencio al error? Se percibe el silencio como una zona mucho más segura. Es que nos montamos una película increíble en la cabeza. Al final preferimos no sonar en absoluto antes que no sonar como un académico superelocuente. Es absurdo. Y lo más paradójico, y aquí es donde veo un choque tremendo con la realidad, es que tenemos una versión superidealizada de cómo hablamos de verdad en el día a día. Ah, sí, totalmente de acuerdo. Nos pensamos que la fluidez es dar un discurso frente a un atril sin parpadear y sin dudar ni un segundo. Cuando cualquiera que se pare a escuchar durante 5 minutos una charla en una cafetería o en un bar de toda la vida, se dará cuenta de que eso es una ilusión óptica. El habla cotidiana es un absoluto caos, incluso entre hablantes nativos que han hablado el idioma desde que nacieron. Es un desastre maravilloso. Empezamos frases que de repente dejamos a medias porque nos acordamos de otra cosa. O cambiamos de sujeto en mitad de la oración sin darnos ni cuenta. Usamos palabras como din todo el rato, repetimos ideas, nos trabamos al hablar. El español del mundo real está lleno de dudas, de arrancar y frenar todo el tiempo. Hay un montón de desajustes gramaticales constantes de los que nadie, absolutamente nadie, lleva un registro. Es que nadie está en el bar con una libreta apuntando, uy, ha fallado en la concordancia de género mientras se toma una cerveza. Imagínate qué situación tan extraña. Pero fíjate en el nivel de exigencia que nos imponemos a nosotros mismos. Si alguien quiere pedir algo en una cafetería, su cerebro intenta construir algo súper formal, tipo: Perdone, señor camarero. ¿tendría usted la inmensa amabilidad de prepararme un café con leche templada? Cuando en realidad la persona de al lado llega a la barra Se apoya y suelta un cortado, porfa. y ya está.
objetivo cumplido y se toma su café feliz de la vida. Esa es la distancia real que hay. Y creo que aquí encaja súper bien una imagen que comentamos a veces, que el esfuerzo monumental que hacemos es como empeñarnos en pilotar un Fórmula 1. Cuando en el fondo solo necesitas una bicicleta para ir a comprar el pan a la esquina. Tal cual. Nos complicamos la vida de una manera que es absurda. Muy absurda. Para ir a por una simple barra de pan a la calle de al lado, nos ponemos el mono ignífugo, nos abrochamos el casco, comprobamos la presión de los neumáticos. Ajustamos los alerones aerodinámicos. Y todo para ir a la panadería. Y claro, terminas estrellando un coche de 1.000.000 de euros en la primera esquina. ¿Por qué es imposible? Un Fórmula 1 no se puede maniobrar en una callejuela de barrio. Tiene demasiada potencia, demasiada complejidad para una tarea tan mundana. Mientras que el vecino va en su bicicleta oxidada tranquilamente. Pedaleando a su ritmo sin ningún problema. Y vuelve a casa con el pan caliente. A ver, la bicicleta no es elegante, no tiene telemetría avanzada, igual la cadena hace un poco de ruido. Pero funciona. Te lleva al destino sin apenas estrés. Si aplicamos esta idea a la comunicación diaria, creo que la conclusión es bastante reveladora. Sí, o sea, el problema central no es que falte nivel o conocimiento de español. El verdadero problema es que sobra necesidad de control. Exceso de gestión sobre los datos que ya tenemos asimilados en la cabeza. Exceso de control. Es intentar pilotar cada detalle de la conversación al milímetro. Claro, cada vez que intentas supervisar mentalmente cada sílaba que te va a salir por la boca, cada terminación, estás ahogando el acto natural de hablar. Es como poner una aduana mental. Eso es. Si pones un control de aduanas con barreras y guardias de seguridad por el que tiene que pasar cada palabra antes de salir al exterior, La frontera se colapsa. habrá una tasa monumental de palabras y al final no sale ninguna. Vale, entonces el diagnóstico lo tenemos clarísimo. Hay un exceso de control aduanero en el cerebro. Exactamente. La solución lógica sería simplificar, ¿no? Abrir las barreras de una vez. Simplificar es el único antídoto real. Empezar a usar solo las herramientas y el vocabulario que dominamos y no nos cuesta esfuerzo. Coger esa bicicleta y salir a la calle con lo que se tiene. Simplificar de forma muy intencionada, sí. Si empiezas una frase y a mitad de camino ves que te estás metiendo en un laberinto con una estructura condicional súper difícil, De esas que luego no sabes ni cómo terminar. frena. Abandona esa estructura inmediatamente. Busca una salida fácil. Busca el camino recto y asfaltado. No hay ninguna ley universal que te obligue a terminar una frase compleja si te estás agobiando. Siempre puedes decir simplemente no sé o creo que sí. O un más o menos. Son respuestas cortas y directas. Pero a ver, esos fragmentos tan cortos a veces a la gente le parecen como demasiado simples o muy poco sofisticados para mantener una charla. Pueden parecerlo, pero son el pegamento de la interacción social. Si un compañero te pregunta ¿qué tal el fin de semana?, no está esperando una novela. No quiero una narrativa con oraciones subordinadas. Si le respondes muy bien, la verdad, pero mucho frío, ya estás dentro. Has devuelto la pelota. Has mantenido la interacción viva. Ese es el único objetivo real de una charla casual. Vale. De acuerdo, te compro la metáfora de la bicicleta y la idea de usar frases sencillas. Pero vas a poner una pega. Voy a ponértelo un poco difícil ahora. Voy a hacer de abogado del diablo un momento. Venga, dispara. Todo esto de suelta el control, relájate, simplifica tu manera de hablar, Suena muy bonito. suena fenomenal en teoría. Sentados, tomando un café. Es un mensaje muy inspirador. Pero la cruda realidad es que venimos de un sistema que nos ha condicionado para hacer justo lo contrario. Ya, el sistema educativo tradicional. A la inmensa mayoría nos han enseñado durante años en el colegio, en academias, a memorizar reglas súper estrictas y a rellenar huecos en los exámenes. Y a buscar la perfección absoluta. Y en esos exámenes, un error no es una simple anécdota, es un tachón de tinta roja enorme que te baja la nota final. El fallo se castiga sin piedad. Es verdad. Entonces, ¿cómo demonios haces para apagar de golpe todos esos años de condicionamiento y simplemente decir, bueno, pues voy a soltar el control y ya está? No es fácil. No es darle a un interruptor mágico y olvidarte de todo. Tienes toda la razón, no es mágico. Y seguramente sea el salto psicológico más duro de dar. Ese trauma del bolígrafo rojo que dices es muy real y muy profundo. Es que te marca para siempre. El sistema tradicional está diseñado para penalizar el error gramatical o de ortografía, porque lo que busca es medir la exactitud sobre un papel. Claro, ese es su objetivo. Pero en el mundo real, la conversación humana no penaliza el error de esa manera. Lo que de verdad penaliza es el silencio. La desconexión total con la otra persona. Exacto. Ese es el verdadero fracaso comunicativo en la vida real.
Es un contraste brutal si lo piensas. En la escuela te castigaban por hablar mal, pero en la calle la conversación se muere si no hablas. Totalmente. Así que, para empezar a desactivar ese miedo de tantos años, hay que cambiar radicalmente nuestra propia métrica. Hay que redefinir lo que consideramos un éxito al interactuar con alguien. Ya no nos vale sacar un 10 en la nota del examen. Para nada. El éxito ya no puede ser, he construido una frase de 15 palabras sin un solo fallo de género o de número. El éxito pasa a ser algo mucho más básico y funcional. Pasa a ser, me han entendido perfectamente, se han reído con la broma que he hecho, o me han sabido explicar cómo llegar a la estación de tren. Es decir, desplazar el foco del cómo lo estoy diciendo al qué estoy logrando al decirlo. De darse permiso consciente a uno mismo para fastidiarla y seguir caminando como si nada. Aceptar que el fallo va a ocurrir sí o sí. Es que la fluidez real no es la ausencia de errores. Eso sería como una máquina leyendo un texto predeterminado. Y no somos máquinas. La verdadera fluidez es esa capacidad de tropezar con un tiempo verbal, decir una palabra equivocada, darte cuenta y seguir adelante sin detener toda la maquinaria. Si se te escapa un la mapa en vez de el mapa, pues no pasa absolutamente nada. No paras la charla de golpe, no te pasas 3 minutos pidiendo perdón por el error, ni te fustigas mentalmente el resto del día. Sigues adelante con la historia. Te permites ser humano, básicamente. Me gusta muchísimo esa idea. Es como cuando vas andando por la acera de tu calle y de repente tropiezas un poco con una baldosa que está suelta. Exacto. Recuperas un poco el equilibrio de forma natural y sigues tu camino. No te sientas en el bordillo a analizar físicamente por qué has tropezado, ni le pides disculpas a la gente que pasa por no caminar perfecto. Esa es exactamente la mentalidad que hay que adoptar. Y lo increíble es que cuando uno asume de verdad que ese tropiezo es parte del peaje normal de hablar en tiempo real, Cuando lo normalizas y lo aceptas, la presión interna cae en picado. Y al bajar ese nivel de alerta y de estrés, la memoria RAM del cerebro se libera por fin. la puerta de la biblioteca famosa se abre un poquito más. Y de repente esas palabras que antes estaban súper bloqueadas empiezan a salir solas, con muchísima más fluidez y naturalidad. Porque claro, ya no tienes a un guardia de seguridad súper estresado pidiéndole el pasaporte a cada sílaba. Dejas de sabotearte a ti mismo. Al final, el objetivo de aprender vocabulario y gramática no es crear un archivo perfecto e intocable en tu cabeza, es usarlo para conectar con otras personas. Es que si bajamos la lupa un momento y miramos el panorama general, salir a la calle, viajar, tomar algo con unos amigos, no es un examen del instituto. No lo es para nada. Nadie va por ahí detrás de ti con una tabla de evaluación comprobando si has clavado el subjuntivo en la frase anterior. ¿Qué estrés vivir así? Imagínate. Todo se resume a pura conexión humana. La gente responde siempre a la intención, a tu energía, a si estás sonriendo mientras hablas, muchísimo más que a tu sintaxis. Totalmente de acuerdo. Creo que si quienes nos escuchan tuvieran que llevarse algo claro de toda esta charla sobre el bloqueo mental, es esa necesidad súper urgente de soltar el freno de mano. Fundamental. Hay que dejar de sobrepensar cada intervención, atreverse a subir de una vez a esa bicicleta oxidada y usar sin ningún tipo de pudor los creo que sí, los más o menos, los bueno pues y salir del paso. Y aceptar que el coche de Fórmula 1 pues, se puede quedar en el garaje por ahora tranquilamente. Porque la bicicleta nos lleva al destino de una forma muchísimo más relajada y eficiente. Y mira, para terminar hay algo más que quiero aportar. Fíjate en cómo funciona la psicología de quien te está escuchando en ese momento. Cuéntame. Me gustaría dejar a quienes pasan por esto con una última idea, una especie de perspectiva distinta para que le den una vuelta durante su día. A ver qué es. Hemos estado hablando de que el miedo al error es lo que nos paraliza. Pero, ¿y si resulta que esos pequeños fallos no son en absoluto el enemigo? ¿Cómo? ¿A qué te refieres exactamente? Pues que, ¿y si resulta y cometer esos errores, dudar en voz alta, tener que reformular algo o hacer pequeñas pausas, es irónicamente lo que hace que tu forma de hablar suene mucho más natural, ¡Ostras! mucho más humana y cercana que si estuvieras soltando un discurso perfecto de diccionario? Es una reflexión súper interesante. A veces esa imperfección es justo lo que nos hace sonar como gente real, como locales, y nos conecta de verdad con la persona que tenemos enfrente. Es que es la salsa de la comunicación, ni más ni menos. Pues nos da muchísimo que pensar para la próxima vez que nos toque abrir la boca y la mente intente jugarnos otra vez esa mala pasada. Así que ya sabemos, la próxima vez, cero pánico.
Un respiro hondo, a coger la bicicleta y a pedalear sin miedo. Habrá que empezar a disfrutar un poco más del camino y de ensuciarse las manos hablando sin tantos filtros. Ha sido una charla genial, de verdad. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy y a los demás nos escuchamos en la próxima. Hasta pronto. Un saludo.